hermanos en Cristo, es un placer, desde luego, compartir con ustedes esa experiencia y desde luego aprendizaje que recibí de intercesión profética en el curso taller impartido en Aguascalientes en septiembre del año pasado por nuestro hermano en Cristo, Sir John, nativo del país de la India, actual integrante de Charis y autor del libro de intercesión profética, y el que está llevando a cabo pues por todo el mundo estos cursos de intercesión profética. Creo que en estos tiempos, pues la verdad, lo que estamos viviendo es muy meritorio, desde luego, pues dar una respuesta a los signos de los tiempos. Intercesión profética principalmente es recapacitar, reflexionar para dar una respuesta a estos signos de los tiempos, a lo que está aconteciendo en el momento presente. Pues voy a tratar de dar una pequeña síntesis, una introducción de intercesión profética, ya que vamos a ver otros capítulos más, van a ser aproximadamente 5. Bien, entonces voy a dar avances como introducción de lo básico. Pero para ello, ¿qué es intercesión profética? ¿Qué es intercesión? ¿O qué es un profeta? Bien, pues intercesión pues podemos definir de una manera sencilla, práctica, como nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, es pedir a favor de otro. ¿Sí? Sencillo, interceder a favor de otro. Hay una necesidad, yo la conozco y pues pido a favor de otro. De manera sencilla, una petición, allí dejo la confianza y listo. Podría ser de una manera sencilla. Claro, en fe de que Dios va a conceder, pero hasta allí, ¿verdad? La intercesión se identifica con las necesidades y cargas de las personas, mientras la intercesión profética se identifica con las cargas del Señor. La intercesión profética no es traerle una lista de peticiones al Señor, sino venir a su presencia para que Él nos dé su lista de oración. Si manejamos otro contexto, sería como si la humanidad tratara de manipular el cielo para conseguir lo que desea. Es decir, muchas veces nos apegamos a nuestros caprichos y nos convertimos nomás, se pudiera decir, en unos pediches, ¿no? Pedir y pedir sin saber, sin conocer, sin escuchar, sin interpretar lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, lo que Dios desea. Sí, entonces ahí es donde va marcando la diferencia de intercesión a una intercesión profética. Entonces ya, ¿qué sería pues en ese caso el desglose de intercesión y profética o intercesión y profecía? Pues si hablamos de un profeta o hablamos de dónde se da o cómo se da una profecía, podríamos decir que la profecía se da cuando una persona actúa como un intermediario para hablar en lugar del otro. Es Dios mismo. El trabajo del profeta, en ese sentido, era transmitir lo que él había oído y recibido, ¿verdad? Entonces, el profeta es transmitir o llevar ese mensaje de lo que ha oído y recibido con toda claridad de la voz de Dios, desde luego. Muy bien, entonces allí ya interpretamos, o más bien ya conocemos un poco más lo que es intercesión, lo que es profeta o que es profecía. Muy bien, entonces vamos definiendo lo que es intercesión profética en un contexto sencillo. ¿Sí? Podríamos decir, la intercesión profética es como un siervo fiel y humilde que ama a su maestro firmemente, que se abstiene de hacerlo, de hacer o decir cualquier cosa, a menos que sepa que es realmente la voluntad del maestro. Si no sabe, se va a abstener. Tiene que tener la claridad de lo que habla, de lo que manifiesta, de lo que actúa. ¿Por qué? Porque ha escuchado el corazón de Dios, porque ha interpretado lo que Dios le dice, porque ha escuchado su voz, porque ha estado a los pies de su maestro. Entonces, en ese contexto, pues ya tenemos más amplio lo que es intercesión profética. Podríamos decir también, el siervo de Dios debe estar en sintonía con el corazón. Un intercesor
en intercesión profética está en sintonía con el corazón de Dios, con la voz de Dios, para que sea capaz de interpretar, de tender las murallas gentiles de su espíritu, de escuchar la voz de Dios, de escuchar la voz de su Maestro, de escuchar la voz de Jesús, lo que nos dice, cómo quiere que nos muevamos, cómo quiere que intercedamos, qué quiere que digamos, cómo quiere que lo hagamos, qué está pasando el día de hoy. No precisamente pedir, sino dar gracias. ¿Qué quiere, Señor, hoy en lo que está aconteciendo? Allí es donde entra la intercesión profética. Como dice en el Salmo 123, míralos, como los ojos de los siervos en la mano de sus amos, como los ojos de la sierva en la mano de su señora. Así nuestros ojos en Yahvé, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Es decir, la diferencia, allí marca la diferencia. Esta partecita, este versículo 2 del Salmo 123, del cual nos manifiesta claramente que la intercesión profética es mantener la mirada en Jesús, porque si no nos pasa como a San Pedro, cuando lo invitó a caminar por las aguas y despegó la mirada de Jesús. Al despegar la mirada de Jesús, pues simplemente se hundió. Así pudiera ser la intercesión. Deposito, pero despego la mano de Dios. Entonces no es como un despliegue de fe. La fe es tener la mirada, el acompañamiento y vivir realmente lo que Jesús está haciendo. Eso sería la intercesión profética. Poder estar en el hecho de lo que Dios está haciendo. Vivirlo, experimentarlo y continuar esa mirada hasta el final, sin despegarla, en la firme esperanza de que se va a hacer la voluntad de Dios. Estos tiempos, hermanos, exigen principalmente dos cosas. Una es, desde luego, llevar una vida de intercesión. Y la otra es también llevar una vida profética, sintiendo los latidos del corazón de Dios. Interceder, pero escuchando la voz de Dios, siendo profetas, escuchando y actuando conforme lo que Dios quiere. Es como el ejemplo de unos albañiles que se encontraban pues trabajando. Entonces se les preguntó a los albañiles que sí, qué estaban haciendo. El primero respondió: estoy colocando un ladrillo encima de otro. Entonces el visitante repitió la pregunta al segundo maestro albañil y este le dijo: estoy construyendo una catedral. Entonces el primer albañil no podía ver más allá del ladrillo que estaba colocando. No podía visualizar que lo que estaba haciendo era el proyecto completo de construir la catedral. Mas sin embargo el segundo maestro albañil tenía una visión clara, porque veía su contribución con la relación del proyecto completo. Él siempre tuvo en su mente el proyecto diseñado por el arquitecto principal para la construcción de la catedral. Ese albañil tenía dentro de él la pasión por el proyecto y sabía que estaba trabajando como un instrumento poderoso para algo grandioso que estaba siendo creado por el maestro arquitecto. Así nos puede pasar, hermanos, como en este ejemplo, que nuestras oraciones de intercesión podrían ser solo en nuestra mente, en nuestro lugar, en nuestra comodidad, en nuestra subjetividad, llenos de oscuridad. De lo que Dios está haciendo hoy, estaríamos ajenos, sino que estuviéramos sujetos a lo que yo pienso, a lo que yo deseo. Y allí quedaríamos encerrados, porque no estaríamos teniendo la visión de qué está haciendo Dios, ese panorama, esa interpretación de la grandeza de Dios, del corazón de Dios, de lo bello y maravilloso que es el Señor, y nos encerraríamos solamente en lo que nosotros pensamos. Allí estaríamos muy, muy lejos de lo que es intercesión profética, y seríamos pues unos simples intercesores, pero sin una visión. Como nos dice también en Proverbios 29:18, cuando no hay visiones, el pueblo se aleja, pero el que guarda la ley es dichoso.
Por eso, hermano, cuando no hay visión, cuando se hace oración sin visión, pues simplemente se cesa de orar. Se cansa uno rápido, llega la pesadez, llega el sueño, llega la pereza y se retira uno. Y en intercesión profética somos invitados por hecho a tener una visión, un mensaje claro de lo que el Señor está haciendo. Y allí nos mantenemos firmes escuchando, firmes intercediendo, firmes colaborando con el proyecto maravilloso de Dios, con el sueño de Dios, con el sueño grande del amor de Dios. Entonces, en sí, la intercesión profética, podemos decirlo de una manera tan sencilla, es una respuesta a los signos de los tiempos. Es una respuesta porque escucho la voz de Dios, porque interpreto la voz de Dios, porque estoy en el corazón de Dios. Por eso es una respuesta a los signos de los tiempos. En Juan 15:16 nos dice: no me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. Y los he destinado para que vayan y den fruto abundante y duradero. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Pues fue Dios quien nos eligió, hermano. Fue Dios quien nos eligió a ti y a mí para ser testigos del amor de Dios, para ser intercesores, pero escuchando la voz de Dios y no pedir, no orar por lo que tú y yo pensamos, sino en el camino que Dios está. También nos dice en Génesis, la palabra de Dios en Génesis 12:2: yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre, que será una bendición. Claramente nos dice en esta palabra de Dios que nos va a bendecir y nos volverá una bendición. Entonces el Señor está con nosotros para bendecirnos, para darnos el mensaje, donde oremos, donde intercedamos, y nos va a volver una bendición, es decir, unos verdaderos agentes secretos, unos verdaderos guerreros espirituales, unos verdaderos intercesores, que sepamos escuchar el corazón de Dios para poder orar en voz de lo que Dios quiere, en el camino donde Dios quiere, en la brecha donde Dios está, caminar en ese mismo camino y no por otro lado, no donde tú y yo queremos, sino donde el Señor lo desea, donde el Señor lo quiere, desde el corazón de Dios, escuchando esa sensibilidad del amor de Dios, el sueño de Dios, y estar en ese lugar. También escuchamos la palabra de Dios en Lamentaciones 2:19, que nos dice: levántate, lanza gritos en la noche, al comenzar cada vigilia, desahoga tu corazón ante el Señor, levanta tus manos hacia Él y ruega por la vida de tus niños que desfallecen de hambre en las esquinas de las calles. Nos invita claramente a que nos levantemos, a orar, a que no tengamos pereza, a que levantemos la mirada, escuchando la voz de Dios y ponernos a orar en voz de lo que el Señor quiere de nosotros, como Él quiere, en el lugar que Él quiere, de la forma que Él quiere. Y así, de esa manera, vamos a cumplir el sueño de Dios. Miren, hermanos, quiero comentarles en uno de los escritos del libro de Sir John de Intercesión Profética, nos envía una profecía hermosa. Nos escribe una profecía hermosa que se llevó a cabo en 2015 en un taller de intercesión profética, desde luego, que hubo en Canadá. Y esta profecía la recibió Kristen Johnston. Y el resumen de la profecía dice así: yo estoy empoderando a mis intercesores con un llamamiento celestial y una fortaleza inigualable. Ellos son mis armas secretas durante esos tiempos de turbulencia. Los estoy comisionando como mis agentes secretos para destruir los poderes de la oscuridad y los planes del enemigo. Sus oraciones de intercesión sacarán a la luz todo aquello que ha sido oculto en la oscuridad. Qué hermosa profecía, hermano. A ti y a mí, el Señor nos está armando, nos está llenando de esa fortaleza inigualable, de esas armas secretas. Nos está haciendo unos verdaderos agentes secretos, unos guerreros espirituales,
para escuchando el corazón de Dios, estando en la brecha del Señor, estando en la obra del Señor, interpretando esas maravillas del Señor, esos signos de los tiempos, podamos realmente, siendo sus guerreros espirituales, ser unos verdaderos intercesores. Unos verdaderos intercesores con gracias divinas, con fuerzas sobrenaturales, con esas armas secretas. Nos dice también en Isaías 62, de 6 a 7, sobre tus murallas, Jerusalén, he puesto centinelas, ni de día ni de noche callarán. Guárdenselo al Señor, no se den descanso, ni dejen que Él descanse, hasta que restablezca Jerusalén, hasta que haga de ella la admiración de la tierra. Está siendo guardianes vigilantes del reino de Dios, hermano. Alabanza para la tierra. Vienen esas murallas para México, ¿sí? Esas murallas para defendernos de todo mal, hermano. Por eso somos invitados, tú y yo, para entrar en esa brecha, escuchando la voluntad de Dios, escuchando el corazón de Dios, hermano. Porque lo que más quiere el Señor es que seamos verdaderos intercesores. De pronto en Renovación Carismática hay diferentes ministerios y pareciera o se interpreta que intercesión pues es el menos importante. Y no, hermano, no es el menos importante. Realmente los intercesores es un ministerio, es el más importante. Nos decía Sir John, es el VIP. Es el mero mero. Es el mero mero. ¿Por qué nos ponía el ejemplo de una sombrilla? Sir John nos ponía el ejemplo de una sombrilla. Y nos decía que pues todos los ministerios están enganchados dentro del ministerio de la intercesión. Que imaginémonos una gran sombrilla representada a la iglesia. Esa sombrilla tiene todas las varillas. Y cada una de las varillas representa a cada uno de los dirigentes de los ministerios de la iglesia. Todas las varillas se unen al eje de la sombrilla. Y podemos entender que esta base que sostiene la sombrilla representa la oración de intercesión. Al estabilizarse el mango, es posible que las varillas de la sombrilla realicen también su trabajo. Los intercesores estabilizan la iglesia y la capacitan para que haga su trabajo de una forma muy especial. Los intercesores estabilizan los ministerios porque la oración de la intercesión es tan profunda que la gracia de Dios y su poder fluirán en todos ellos. Porque la intercesión será la fuente de poder para todos y cada uno de los ministerios que estemos involucrados. Por eso ese mango de la sombrilla es el que está deteniendo todos los demás ministerios. Es el más importante cuando es una intercesión profética, cuando se está escuchando la voz de Dios. Por eso, antes que todos, convertámonos en unos verdaderos intercesores. Y así nos dice en 1 de Timoteo, así nos dice San Pablo en 1 de Timoteo 2, de 1 al 2. Nos dice, te ruego ante todo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, porque los reyes y todos los que tienen autoridad, para que podamos gozar de una vida tranquila y apacible, plenamente religiosa y digna. Antes que todo, hermano, nos dice que hagamos peticiones, que hagamos oraciones, súplicas. Antes que todo, es la oración universal, es la responsabilidad de todos, de orar en especial por las autoridades religiosas y del país. Nos está diciendo aquí claramente la palabra de Dios. Hace falta más convencimiento en toda la renovación carismática de la intercesión, pero la intercesión profética nos manifestaba claramente Sir Yum en el curso taller que llevamos, que hace falta trabajar, que hace falta pues realmente aplicarnos, realmente gozarnos de la intercesión, porque pareciera que en los servicios, ya cuando ya no hay más servicio, el que pareciera que no tiene más carismas, más habilidades, pues tú vete a intercesión,
ya que la intercesión profética nos permite discernir las cargas que están en el corazón de Dios para que podamos cooperar con su plan y colaborar con Él a través de nuestra oración. Para que esto necesitamos descargar nuestros pensamientos, ansiedades, planes, realmente liberarnos de todo y estar disponibles al Espíritu de Dios, sometiendo nuestras oraciones para que estén de acuerdo a su voluntad. Dice en Crónicas, en 2 de Crónicas 7, del 13 al 14. A mí me encanta esta palabra de Dios, está hermosa. Escúchale, hermano. Nos habla así: cuando yo cierre el cielo y no llueva, cuando ordene la langosta que devore a la tierra, cuando envíe la peste a mi pueblo, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se arrepiente de su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad al país. Qué hermoso nos invita la palabra de Dios, volver la mirada al Señor, humillarnos, orar, y Él nos dará la prosperidad que necesitamos. Finalmente, la palabra de Dios en Jeremías 29, del 12 al 14, nos dice: me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me soliciten de todo corazón, y me dejaré encontrar por ustedes. Hermanos, realmente el Señor Jesús quiere estar con nosotros. Él es el primero que viene al encuentro. Él es el primero que quiere que lo escuchemos. Considero que lo más importante en intercesión profética es escuchar el corazón de Dios, es sensibilizarnos en el corazón de Dios, es entrar en esa identidad de ser unos agentes secretos, unos guerreros espirituales, estando en la brecha. ¿En cuál brecha? En la brecha de donde está Jesús, no donde yo quiero, sino caminando en ese lugar, en esa brecha donde va Él, donde Él está, la obra que está haciendo. Eso sería interpretar los signos de los tiempos y no pedir lo que yo quiero, lo que sean mis deseos, sino la obra que el Señor quiere hacer con esta intercesión. Escuchar ese corazón de Dios, vivir ese amor de Jesús, para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dejémonos amar de Mamita María, que ella es la intercesora por excelencia, esposa del Espíritu Santo, Madre de Jesús, hija de Dios Padre, que nos ayude para ser unos verdaderos intercesores, a ejemplo de su Hijo Jesús, que siempre abogaba por sus hermanos, escuchando la voz de Dios Padre. Amén.